Esto es el Halftime de Mundo UFL. Pues aquí estamos otra vez con el Halftime de Mundo UFL. Y como ya lo sabéis, ya habréis escuchado el anterior programa, es una cápsula, un programa de corta duración y donde explicamos un tema que está más allá de las semanas, del día a día, de lo que pasa. Entonces, pues, qué mejor para que la gente que quiera conocer más profundidad esta liga, la UFL o el fútbol americano en general, porque no solo hablaremos de eso, de esta liga, sino que hablaremos de muchas cosas más, hemos creado estas cápsulas, este programa, el Halftime, que, como podéis ver, se va emitiendo y vamos poniendo... os vamos dando más información. Y para eso hoy hemos decidido un tema interesante. A mí la verdad es que cuando Rubén dijo podríamos hablar de esto, ostras, a mí me ha gustado mucho la idea. Y para ello, mira, tenemos a Rubén. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Y yo muy bien, gracias por preguntar. Gracias Y por tu interés. también tenemos a John. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? ¿Qué tal estamos? Muy buenas. ¿Estamos preparados para hablar de este tema? Que no lo he Sí, dicho, ¿por qué no? ¿verdad? Que no lo he No, dicho no lo has todavía, dicho. no lo he dicho, es verdad. Creo Pues que el no, tema... ¿no? Creo que no. No, que yo empiezo a hablar y no tengo fin. Pues para este programa vamos a hablar del equipo de prácticas, que nos ha sorprendido mucho y que la UFL no tiene equipo de prácticas. Y es algo muy importante porque, claro, imaginaros, ¿vale? Tenemos un equipo. El equipo está formado, en este caso de la UFL, por 50 jugadores. Estos jugadores es un deporte de alto riesgo y donde se lesionan constantemente. A ver, mira, por ejemplo, el Bramas, que tenía solo un kicker y se lesionó por hacer un tackle, ¿sabes? El tío burro. Youtuber, ¿eh? YouTuber, sí, Destroying, Un youtuber. que se rompió la clavícula por ir a hacer un placaje cuando llevaba una protección que no era para eso. Pero bueno, Sí. ¿y qué tuvieron que hacer? Pues buscar a ver qué aparecía y qué encontraban por ahí. Pues es eso. ¿Por qué? No tiene sentido de que no tengan un equipo de prácticas o una base de jugadores, de chavales que estén disponibles para en cualquier momento, estén entrenando, se estén preparando para poder participar. Porque también, Claro. vuelvo a decir, ¿no? Bramas también se le lesionó el quarterback y venga, busca, encuentra y si encuentra algo mejor, pues fíchelo. Claro, es que ese es el problema que estamos viendo. Plantillas de 50 jugadores convocan a 45 en los partidos, dejan aparte al tercer QB además. Y claro, ocurre que semanalmente estamos observando que los equipos despiden y contratan a muchas personas, a muchos jugadores. Porque, claro, intentan afinar un poco, intentar que los jugadores entren en el sistema, pero no pueden hacerlo desde un equipo de prácticas, sino que tienen que hacerlo mediante la contratación y despido de, de jugadores. Lo Y co- que nos ha llevado a este debate, ¿no? sí, sí, y con lo que comporta un contratación y despido. Vuelvo yo, como siempre, con mis números, eh, Claro. que económicamente es bastante complicado. Y lo que decimos, ¿no? Un equipo de prácticas con un sueldo como tal, pues para poder ir formando esa gente que vas haciendo descartes durante la preseason, ¿no? Del draft, todas estas selecciones grandes y poder hacerlo. John, ¿tú cómo lo Claro. ves? Yo tengo aquí unas preguntas que se pueden hacer los oyentes, que si os parece, pues son unos puntos que son esenciales para comprender pues todo este tema del equipo de práctica, porque hay alguien que en vuestro entorno o alguien que nos esté escuchando y diga, pero a ver, Alex o Rubén o John, ¿esto cómo va? Entonces, pues ahí estoy yo con un pequeño análisis ahí para, bueno, pues para ilustrar ahí y que la gente sepa un poco de dónde va el tema. Si Venga, os parece, John. pues Venga, la John. Nuestra preguntilla. enciclopedia, ¿eh? Nuestra Venga. enciclopedia. Bueno, pues lo primero de todo es, rápidamente, es que os pueden preguntar cómo está compuesto el equipo de práctica. Hmm. El equipo de práctica, ya habéis dicho algunas cifras anteriormente, pero el equipo de práctica
hablamos en reflejo de la NFL porque estamos diciendo que esta nueva competición no tiene equipo de práctica. Se suele estar conformado por 16 jugadores, los que, bueno, pues se puede encontrar un quarterback, 2 o 3 offensive line, 1 o 2 running back, 2 o 3 wide receiver, 1 o 2 tight end, 3 defensive linemen, 1 o 2 linebackers y 1 o 2 defensive back, los defensivos de la parte posterior. Si tenéis algo que decir sobre esto y si no, pues paso al siguiente punto. Ahora, por ejemplo, tienen todos los equipos, el tercer QB, lo tienen como, si nos miramos en la lista en la convocatoria, como apartado del equipo activo. Sí, Pero sí, aparecen jugadores, tercer QB y jugadores inactivos en el Depth Chart que nos mandan, ¿no? sí. Y además, por ejemplo, solo hablo de mi equipo. En Bramas, que hasta ahora teníamos a Tom Flaco, el hermano de Joe Flaco. Sí, Eh, sí. y se lo han cargado directamente, o sea, no se lo han pensado dos veces. Ahora ya solo hay dos QBs. Ahora van a traer a Tua, al hermano de Tua, van a traer. Sí, es verdad, ojalá. ¿Te imaginas? Hostia. Venga, nos falta este. Para tener todos los hermanos no. Pues Que, que de hecho es dime, un dime. equipo muy afectado por las lesiones, ¿eh? Porque lesionó Garbers, se lesionó el center este que hizo el touchdown, ¿te acuerdas? Sí, el Alex Mollet. Alex Mollet, sí. Sí, El sí. otro día San Luis, en la jornada 5 acabó jugando con dos centers en la Sí, línea ofensiva, porque no teníamos más jugadores. sí, sí. ¿Qué haces ahí? Claro, se te lesiona el center y el otro center, tienes que contratar a un jugador nuevo que no conoce el sistema, con muy poco tiempo para integrarse. Es lo que yo noto que esto no ayuda a la mejora en términos de nivel de la liga, creo yo. ¿John? John, venga, va. Bueno, pues seguimos con otro poquito de información ahí a cuentagotas. Y bueno, siguiente pregunta que te puedes hacer. ¿Pero qué hace un jugador de práctica? ¿Realmente por qué está ahí? Pues simplemente pues es digamos que pues que entrenan al igual que en el training camp de los equipos oficiales, pues ellos hacen tus prácticas y dedican su tiempo para otorgarle pues esa continuidad al equipo titular que necesitan y imitan las estrategias y las tendencias de los oponentes para que bueno pues lo practiquen los propios equipos y así sepan se mueven los equipos contrarios, las defensas, y así pues es mucho más fácil de leer los ataques enemigos, si lo queremos decir de alguna cosa, ¿no? Y luego también, pues esta preparación permite que los equipos incorporen rápidamente a estos jugadores en el caso de que, como habéis dicho antes, Ale Mollet y estos jugadores que han tenido lesiones importantes, pues ya tienen ahí un recambio preparado para incorporar a los equipos en caso de lesión grave o si el entrenador, el head coach, lo ve conveniente. Y yo quiero recordar que el año pasado en la EXFL estaba el Time 9. Ay, perdonad, es que a estas horas me cuesta pronunciar bien el inglés. El Es equipo curioso 9. eso, ¿eh? El Sí, equipo sí, 9, el el equipo equipo 9. 9. Que eso estaba súper chulo porque, claro, era un equipo extra formado por 40 jugadores que iba pues, a entrenar, a jugar con los otros equipos para eso, ¿no? Lo que dice John, muy bien dicho, ¿no? Para entrenar, para prepararse, para conocer nuevas formaciones y practicar el partido antes de, ¿no? Em, pero que sepamos también que es que este equipo existe porque todos los equipos el año pasado entrenaban en la misma sede, Sí, en la misma ciudad. sí, Entonces, sí. claro,
No pensamos en un equipo 9 que tiene que viajar por Estados Unidos, sino que todos los equipos se encuentran en la misma ciudad entrenando. Sí, Imagínate. sí. Hombre, hostia, podríamos formar parte de ese equipo, ¿no? Y ir viajando. Pues estaría bien. Pues, estaba bien, porque además luego este equipo lo utilizaban para fichar. Si un Claro, equipo se lesionaba por eso, ¿no? Decimos el center, ¿no? Ostras, te quedas sin center, ¿y qué haces? Pues, ahora que uno que se asimi que conozca todo el planteamiento que tiene el QB del equipo, tal, es complicado, ¿no? Que se tienen que compaginar muy bien. Em, Pierdes un poquito algo, ¿no? Pues entonces tienes siempre aquí, este ya te conoce, ya sabe cómo juega este jugador, te lo llevas. Mientras en el equipo 9 pues hacían el fichaje, buscaban otro center para suplir el que se ha ido. Y tenía un margen más de entrar en dinámica de equipo, entrar en dinámica de que seguramente la gran mayoría de estos jugadores están sin equipo, los que están entrando ahora con la liga empezada, ¿no? Que están en su casa o en el Walmart reponiendo y, y los fichan para, venga, va, sal al campo y plácame a ese y a ese y a ese, ¿no? tienen una oportunidad ahí para ellos intentar también dar el saltito, ¿no? A la profesionalidad. Sí, Pues sí. sí, 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 sí. Claro, que todo esto me lleva a mí a una pregunta. A ti que te Venga, encantan los números, venga. que te encantan, esto te va a gustar. La liga, el año pasado, tanto la XFL como la USFL, que ya hablamos en el primer halftime, por si queréis escucharlo, sobre cómo estaba la liga organizada, vimos que acabaron el año en pérdidas económicas, es normal, una liga nueva. Este año veremos qué ocurre, hasta qué punto obtienen beneficio o no. Por lo que crear equipos de prácticas aumentaría el coste salarial de la liga. ¿Hasta qué punto es viable esto? Hombre, a ver, lo único que económicamente tampoco es se desvía tanto, ¿no? Realmente el coste salarial que se están marcando a día de hoy los jugadores de primer equipo, ¿no? Los que hacen roster, tienen un sueldo que tampoco es que sea lo que genere más pérdidas al equipo, pero claro, para jugadores que están lesionados tienen un sueldo también, pues, que es inferior. Ah, yo creo que para los jugadores del equipo de prácticas, pues sí, se les podría poner, ¿no? Como decía John, un equipo de 16 chavales que estén en el equipo este, un sueldo inferior, pues Como sí, como cuando estaban en el camp base, ¿no? En los sí, entrenamientos de pretemporada, que sí, ganaban, no sé si eran 800 y algo la semana. 850. Por ahí, pues algo así, sí, ¿no? Se les podría. Sí, 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 que eh, seguramente o- cobran más que en el Walmart, ¿no? Reponiendo. sí, seguramente. O incluso crear dos Team Nine, Sí. el 10 y el 9 por ejemplo. Porque este año siguen entrenando en zonas cercanas, los equipos entre ellos, no están cada uno disperso. Y entrenan entre ellos algunos equipos, han hecho bastante, al menos durante, creo que fueron la semana 4 que hicieron una... eh, claro, porque no tienen, el Claro, roster es pequeño, ¿no? No, según qué cosas no los puedes hacer, también te no evitas puedes eso. hacerlo. Yo lo veo Es como la sí, yo lo veo perdón. viable. Sí, 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 yo también. Y ayudaría a mejorar la liga, porque si creas dos equipos que puedan practicar con los demás, Sí. como las franquicias son de los mismos dueños, no hay en este aspecto una competitividad muy grande, pues para iniciarse quizás sea una buena idea eso que hicieron el año pasado. Sí. A mí, Veremos. como conclusión para un futuro, creo que es una buena opción. ¿Tú, Claro, John? mientras no vendan franquicias, Exacto. John, ¿cómo lo ves? ¿O tienes otra cosa que contarnos? Pues sí, pues otra pregunta importante que nos podemos hacer es cómo asciende un jugador de prácticas al roster principal. Es importante destacar que gracias a estos equipos de práctica tienen una mayor flexibilidad a los equipos para utilizar a los jugadores del equipo de práctica. Y estos jugadores los pueden activar, si lo queremos decir así, de esta manera, 90 minutos antes del inicio de un partido y esta activación no requiere pues, algo formal del jugador que tenga que hacer. Simplemente conectar en el roster puede jugar. Cada equipo puede hacer
uso de esta disposición hasta 2 jugadores de práctica por semanas. Y de ahí vienen 2 puntos muy importantes, que es lo más importante de este punto que estamos tocando, que en una misma temporada un jugador puede ser elevado del equipo de prácticas al equipo del roster normal 3 veces, y en el caso de hacerlo una cuarta oportunidad de la temporada, la franquicia debe ficharlo oficialmente para el equipo regular. Bueno, es interesante porque, Sí, mucho. porque entonces a esos chavales que subes y degradarlo de nuevo hacia abajo tampoco significa que estén fuera, que saben que en cualquier momento pueden tener otra oportunidad. Yo lo veo bien. Y no siempre chavales, ¿eh? Que el año pasado a Fournette los Bills lo ficharon para el equipo de práctica. Bueno, Porque es que tengo la le encanta costumbre, ese jugador. tengo la costumbre de llamarle chavales, como son más jóvenes que yo. Porque nos hacemos viejos. Ay, sí. No lo parece, pero sí. Pero bueno, la verdad es que el equipo de prácticas yo creo que es más que necesario para esta liga. Sobre todo, otra cosa que yo quería comentaros, la sensación de que no hubo mucha pretemporada, o sea, ni siquiera hubieron partidos de pretemporada. Entraron directamente a entrenar y directa, ¡pam! ¿No? Y de golpe ya estaban ahí. Se hizo Em, muy rápido también, ¿no? La fusión de las ligas. Y sí, yo creo que les pilló con el pie cambiado un poco en ese aspecto. sí, sí, porque la fusión fue enseguida, en diciembre se anunció, se nombraron los equipos y ya estaban casi ya a Eso. de febrero, no, finales de febrero, principios de marzo ya entrenando, ¿sabes? No hubo tiempo para eso. Sí, Eh, sí. ¿Qué, alguna cosita más? ¿Tenéis alguna cosita más datos sobre este tema? Venga, John. Bueno, un último apunte importante que la audiencia debe saber es el tema de tradear jugadores del equipo de práctica, porque alguien puede pensar, joder, pues con el equipo de práctica yo puedo fichar a este y al de allá, pero bueno, pues como todo, pues tiene unas limitaciones. Entonces, pues los jugadores del equipo de práctica tienen la opción de fichar por un equipo, en este caso de la NFL, porque como hemos dicho al principio de todos estos datos, al no tener esta nueva competición, la UFL, equipo de práctica, pues es el de lo que nos venimos fijando, ¿no? Pero bueno, pues es un movimiento que si lo ficha un equipo de la NFL requiere su inclusión en el roster activo de hasta 53 jugadores del equipo donde vaya a ir. No puede fichar directamente con otro jugador de práctica a menos que sea cortado o puesto en lo que se llama waivers del equipo actual. Y como último punto, y ya me callo un rato, os puedo contar también que hay una excepción. La excepción en cuanto a fichar con un oponente próximo. Un jugador de un equipo de práctica no puede unirse a un equipo cuando está programado a enfrentar a su equipo actual, evidentemente, ¿no? Como Lógico. pasa en otros deportes cuando fichas a un jugador y viene de otro equipo y precisamente te enfrentas a ese equipo. La cláusula del miedo, podemos llamarlo a esto, como en el fútbol. Venga, sí, La llamémosle cláusula del así. Efectivamente. miedo. Seamos arriesgados, llamémosle así. La Ostras, cláusula del miedo. por favor, Qué yo quiero. interesante. Me encanta todos estos temas, ¿no? Bueno, ¿tenemos alguna cosilla más para hablar del tema que os interese? Pues, a ver si nos podéis dejar vuestra opinión, Ujú. ya sea en Twitter, en el grupo de Telegram que también tenemos, Sí, sobre Preguntas, este debate. preguntas. Y aún así seguiremos haciendo más cositas así, más temas de debate de estas características en las que os animamos a participar, o incluso si tenéis algo que preguntarnos o alguna duda que queráis que la estudiemos y la comentemos, pues aquí estamos. ¡oh! Maravilloso, Rubén. Maravilloso. Sí, tanto, sí, ya sabéis, buscarnos en Telegram, nos llamamos Mundo UFL, y buscarnos en Twitter, ¿vale? Como siempre digo, no lo llamo X, ¿vale? Para mí será Twitter. Que estamos como Mundo-UFL. Y nada, muchísimas gracias, John, muchísimas gracias, Rubén. La verdad es que con vosotros
cada día aprendo muchísimo más y al final de aquí acabamos siendo presidente, bueno, no, CEOs de una franquicia de la UFL, ¿eh? ¿Qué os parece? Y pues mira, yo no tiene nada que ver, pero yo como eh, que me encanta la historia de Roma, había un senador de Roma que siempre acababa sus discursos diciendo que Cartago tenía que ser destruida. Y no podemos terminar estos programas de intermedio, de halftime, sin pedirle a La Roca que nos compre los billetes y nos lleve a ver la final. Oh, sí, sí, No sí, sí. podemos, no, tiene que Por ser una favor, misión, por favor, por favor. Por favor, por favor. Dwayne, Dani, por favor, comprarnos los billetes. Las entradas las compramos nosotros si hace falta, ¿vale? No hace falta, queremos ir a palco VIP, no, somos gente normal y nos conformamos solamente con el billete y con que paguéis la comida. Sí, o las cervezas de DC, ¿no? Si van a la Sí, final, para hacer la la serpiente esta que serpiente. hacen por el estadio, sí, pues con eso mismo nos vale. Tampoco, ¿no? Y tanto. O sea que cada programa del halftime pediremos, por favor, invítanos a la final, ¿de acuerdo? Sí Que se puede. veremos todas tus películas, todas tus series, compraremos todos tus tequilas, todas tus cremas para los tatuajes y te apoyaremos en todo lo que hagas. Pero invítanos a la final. Bueno, gente, muchísimas gracias, Rubén, muchísimas gracias, A John. vosotros. Sois un Muchas encanto. gracias. Gracias Muy por bien, chicos. escucharnos. Un abrazo. Un Que abrazo. vaya Hasta bien. luego. Hasta luego.